¿Esperamos unos minutos a que se conecten o empezamos de...? Sí, podemos ¿Esperamos? esperar unos minutos, ya estamos. Ok, perfecto. Lo voy a compartir mientras. Oye, tiene un me encanta. ¿Es tuyo? No, no fui yo. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias a las personas que se están conectando. Bienvenidos esta es la segunda emisión de Un Minuto con Memorias. Y hoy tenemos a unas invitadas que la verdad estoy muy nerviosa y estoy muy emocionada también de compartir este espacio con todas ellas. Ana Cristina, Sacnicté y Micaela son parte de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes. Esa es una red que nos ha unido y nos ha hecho que nos conozcamos. Todas son periodistas culturales muy talentosas. Micaela es de Paraguay, Sacnicté es de Durango, Ana Cristina es de Venezuela, pero trabaja en Buenos Aires y bueno, ahorita nos va a contar también un poquito sobre los lugares en los que ha tenido experiencia. Y por supuesto, Andrea Fajardo, que es de Memorias de Nómada, que ella no lo dice muy seguido, pero ella también hace periodismo cultural. Ella, además de todas las cosas que hace, que es actriz, gestora, también hace periodismo cultural. Y creo que es padrísimo que tengamos un espacio de conversación muy ligera, pero también muy seria, de un trabajo que creo que a todas nos encanta, ¿no? Yo recuerdo, solamente he escuchado hablar una vez a Micaela Cattaneo y recuerdo que cuando estaba hablando, que era sobre periodismo cultural, y todo lo que estaba diciendo yo estaba así como, sí, 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 era como si estabas leyéndome la mente, y el trabajo de Ana Cristina de música, digo, obviamente hace muchas cosas, pero lo que he leído suyo de música es sensacional. Y bueno, a Sacnitec, ni qué decir, ¿no? Amo cómo escribe, me encantan sus proyectos y ella además me cae súper, súper, súper bien. Y pues estoy muy feliz de que estén aquí y pues que hayan aceptado esta invitación. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Gracias. ¿Con qué empezamos, Andrea? Ay, perdón, es que me pierdo un poco entre tantas ventanas abiertas y demás. No, no te preocupes. Pero bueno, un poquito para empezar a sacar la plática, como diríamos acá en México, pues nos gustaría mucho como conocerlas, digamos como desde lo que son ustedes como mujeres, como personas, como seres humanos, como lo que quieran, y también desde su trabajo, ¿no? En el periodismo cultural. Entonces, como a partir de eso nos gustaría saber un poco, como primera pregunta para abrir el diálogo, cómo se vive y se ejerce el periodismo cultural en otras latitudes, pensando que pues todas ustedes tres y pues nosotras estamos en distintos territorios y cada territorio tiene unas condiciones diferentes, suceden cosas distintas, la cultura es particular, ¿no? Entonces, que nos hablen un poquito de eso y sobre ustedes, sus países, ciudades y proyectos que se han desarrollado allá, que ustedes han desarrollado o que ustedes han visto como que han compartido con otros periodistas culturales. Entonces, la que quiera empezar, adelante. Rompe el hielo. Muy bien. Lánzate, Mica, que ya... Bueno. Yo también voto por Mica. Bueno, como ya me presentaron, yo soy Micaela Cattaneo, soy periodista, trabajo en una revista cultural de Paraguay. Pertenece exclusivamente, o sea, la revista en la que trabajo se llama Revista Voz y es del diario La Nación de Paraguay.
Creo que el periodismo cultural acá en Paraguay, así como la mayoría de los rubros después de la pandemia, sobrevivió. Creo que esa es la palabra que hay que utilizar, que viene sobreviviendo. Y particularmente desde el año pasado, desde que empezó la pandemia, fue un año de muchos desafíos y cambios, porque la revista en donde trabajo tuvo que dar ese salto acelerado a la digitalización de los contenidos. eh, y tuvimos que mutar, digamos, a ese mundo virtual, siendo que nuestra revista en un principio era impresa y de entrega dominical, digamos. Y sin duda eso, por más de que la digitalización nos trajo mucha más visualización o muchos más lectores, creo que trajo muchísimos retos, desafíos y también demandas en cuanto a estrategias de cómo comunicar las diversas realidades culturales, ¿verdad? En Paraguay no hay un campo editorial de revistas puntualmente muy grande, pero al igual que la revista en la que trabajo, todas las revistas que existen pertenecen a otros diarios importantes del país y también han sobrevivido, digamos, a toda esta crisis sanitaria, ¿verdad? Creo que con el objetivo firme o con esa intención de brindarle al lector esa lectura amena o ese material más ameno para entender un poco más de la realidad. Sí, eh, la mayoría de los medios tienen sus espacios dedicados a cultura. Siempre hay secciones en los diarios, hay secciones los domingos, o en la televisión y en la radio hay bloques culturales específicos. También he notado que en los últimos años ha habido un incremento de muchas figuras o medios alternativos, o quizás llamarlos también blogs especializados en culturas y estilos de vida, que aunque no sean manejados por periodistas, tienen un impacto muy fuerte dentro de las redes sociales y de todo lo que es la plataforma digital, lo cual hace que todos los que trabajamos en medios tradicionales estemos pensando o reinventándonos constantemente en búsqueda de esas nuevas narrativas para poder llegar a todas las personas. Creo que también es importante mencionar que todavía se ve como un periodismo cultural muy centralizado, en el sentido de que se conoce mucho de lo que hay acá en la capital de Paraguay, pero no, ¿qué pasa con el interior del país? Hay algunos proyectos o hay intenciones o personas que desean hacer crecer el periodismo cultural y nosotros pensamos que acá nomás se concentra todo. Creo que es importante también hacer un análisis en ese sentido de ver qué es lo que hay en el interior en cuanto al periodismo cultural, más allá de las radios comunitarias, que eso es casi un medio que siempre existió. ¿Tú vives en la capital de Paraguay, Micaela? Sí, yo vivo en Asunción, sí. Wow. Creo que varias cosas se parecen mucho a lo que sucede en México, ¿no? Bueno, y supongo que en otros lugares también. Sí, completamente. Ana Cristina, ¿quieres? Aprovecho aquí de meterme en la conversa. Bueno, mi nombre es Ana Cristina Frías, soy venezolana, llevo desde el año 2017, me mudé a Buenos Aires y desde el año 2019 he estado andando por el mundo en varias ciudades. Me fui de Venezuela, yo estudié literatura, estudié literatura en la Universidad Central de Venezuela y mi relación con el periodismo ha sido como un enamoramiento progresivo, que empezó con la crónica, empezó con las crónicas de Héctor Torres y un par de talleres de narrativa que tomé con él. De hecho, creo que ese pudiera ser como mi primer ejemplo en términos de periodismo y de cultura desde una estructura y desde algo que se consume y se piensa para el público. Creo que las crónicas de Héctor Torres sin duda fueron como que mi relación inicial
con algo que se estaba tejiendo en Caracas en ese momento. Era una oportunidad y fue una ventana para contar la voz de otros y a partir de ese contar la voz de otros, pues encontrar yo mi voz. Creo que he estado vinculada a la cultura desde el inicio, desde todos, digamos, pero mi familia, yo crecí en el seno de una familia de artistas muy vinculados a la música, al folclore, a las tradiciones de mi país. Entonces, de alguna manera, la relación afectiva con mi familia era también mi relación con el país. O sea, yo aprendí a amar el tambor y las danzas venezolanas, y las décimas y las diferentes manifestaciones, pues por la voz de mi tía, por las décimas de mi tío, por las reuniones que hacíamos en familia. Ya después, cuando comencé a hacer prensa en Venezuela, empecé a conectar con otras formas de expresión y empecé a conectar con otros núcleos artísticos, empecé a conectar con la música alternativa e independiente de la escena musical en Caracas, más que todo. Empecé a conectar pues con bandas de rock, con bandas que hacían indie, con otros géneros y con otras formas de hacer cultura. Y ya después, en Buenos Aires, eso tuvo una pausa y luego se expandió y estalló, porque creo que la nostalgia, en mi caso, fue como el motor que hizo que yo conectara con otras formas de expresión, que yo volviera un poco a lo que estaba sucediendo en Venezuela a la distancia y que además pudiera conectarme con lo que estaba sucediendo en Buenos Aires. Entonces fue como, los primeros años fue como una mezcla de consumir muchísimas cosas, de enterarme de lo que estaba sucediendo en algunas cosas en Argentina, de enterarme, no sé, de la literatura de Hernán Casiari, de conectar con grupos de teatro, de conectar con la escena musical independiente, con empezar a leer medios independientes de música más que todo, porque la realidad es que Buenos Aires es una ciudad tan grande y suceden tantas cosas que a mí me llegó a abrumar. Yo decía, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago yo aquí? Y entonces, bueno, creo que empezar por la música o empezar a conocer como que la escena independiente fue una manera de conectar, ¿no? Y luego ya en el 2019, cuando me voy de Buenos Aires y empiezo como a esta vuelta improvisada de alguna forma, porque no me esperaba que durara tanto, empiezo como a curiosear sobre qué está sucediendo en otras ciudades del mundo, pero también qué está sucediendo con la migración venezolana y con los artistas venezolanos creadores de diferentes expresiones en diferentes ciudades del mundo. Entonces toda esa vuelta además me hizo atravesar diferentes inviernos en diferentes ciudades del mundo y se tradujo en 18 meses de invierno que de alguna forma pues yo tenía que compensar y esa es la razón pues que me trajo a Puerto Rico, porque yo necesitaba volver al mar, volver al Caribe. Entonces creo que sí, eso puede ser como un dibujo, ¿no?, de mi vida. Creo que el vínculo con la cultura, con las diferentes formas de expresión que están sucediendo en el mundo, relacionadas a los migrantes, relacionadas a ciudades vibrantes como Caracas o Buenos Aires, y a una profunda nostalgia por el Caribe y por el mar, son como que la raíz de lo que hago y es la razón por la cual estoy, al menos ahora, en San Juan. Qué hermoso. Me recuerda muchas cosas que he platicado con Andrea, ¿no? Un poco sobre esto de la nostalgia. Creo que lo platicamos la última vez que nos vimos. Que hablaron de la nostalgia. Cuéntame un poquito. Sí, es que, bueno, igual como, creo que es algo que siempre que migras, seas de donde seas, pues surge de distintas maneras, ¿no? Como a mí me ha pasado, yo llevo 7 años viviendo en México, en Yucatán, y algo que me resuena mucho y que me inquieta terriblemente es que no me acuerdo de mi vida, o sea, no me acuerdo de casi nada, o sea, de repente hay cosas que me regresan a la memoria y digo, ¿qué? O sea, ¿cómo puede ser que no me acordaba de esta palabra o de esta expresión o de este lugar o de esta canción, ¿no?, que me gustaba cuando era niña? O sea, me pasó una vez, y esta es una anécdota que siempre cuento, que fui a un restaurante venezolano aquí en Mérida y estaba viendo el menú y, ay, sí, tenía años que no comía comida venezolana y de repente veo que dice frescolita
que es un refresco así naranja, como medio naranja rosa, no sé cómo decir ese color, es como el refresco colita. Y yo dije, no puede ser, yo tomaba frescolita en la primaria, o sea, era así como eso y malta era lo que tomaba con empanadas en la tiendita de la escuela, que nosotros la decimos cantina. A la Aquí en tiendita de México la otra escuela. cosa. Sí. Entonces es como muy curioso, ¿no? A mí me ha pasado desde ese lugar y siempre le he compartido a Katia como esa inquietud y esa cuestión y también como un afán de regresar o de tratar de como sostener la memoria, ¿no? Porque si bien tampoco me encanta como esta idea del arraigo tan profundo como a la tierra o a la patria, pero sí hay como algo, ¿no? Que siempre está allí, como una sombra, ¿no? Que está allí y que de cierta forma en algún punto sí te sumerges en la nostalgia. Entonces creo que es lindo también pensarlo para crear, ¿no? Para crear, para escribir, para generar conexiones y también volver a ciertos lugares o ciertas personas. Esto que hablabas de las bandas, yo soy fan de una banda que se llama La Vida Bohem, Claro. que empezó como cuando yo era adolescente y así ganaron el Festival de Nuevas Bandas y que no sé qué. Entonces como que hay muchas cosas de las que platicas que me conectan mucho como a ese lugar otra vez, ¿no? Es muy lindo. Qué Y lindo. pues nada. Bonito. Zach, creo que tú y Bueno, yo hemos hablado mucho también de esta idea de el periodismo cultural no desde el centro, ¿no? Pero bueno, es tu tiempo. sí, de hecho, uno de los primeros mensajes que destaqué de nuestro chat de la cuarta generación de la Red Latam es uno que tú mandaste después la verdad no me acuerdo cuál sesión tuvimos, pero tú decías que habías pensado durante mucho tiempo que el periodismo de pronto no se podía hacer fuera de Ciudad de México, pero que te habías dado cuenta que solamente necesitas inspiración. Y yo llorando en mi casa leyendo el mensaje, y está por siempre en destacados, por siempre, siempre Oh. leerlo, porque me sentí muy identificada, porque yo soy de Durango. Durango también es una ciudad al interior del país. Y además es una ciudad que es chiquita, a pesar de que el estado es muy grande, la ciudad es chiquita, cada de Durango, como que si no es de México, como que tardan en ubicarlo, incluso a veces si son de México, ya estoy acostumbrada, todo está bien. Y en mi caso siempre he estado relacionada a la cultura, siempre he sido periodista cultural y siempre desde las primeras veces, desde que era practicante, me tocaba escribir sobre pintura. Creo que ahí nació mi obsesión con la pintura, pero no sé, yo me daba un poco cuenta que en Durango lo que pasaba y lo que sigue pasando es que existe el periodismo cultural en los periódicos como en nombre, pero como pasa en muchísimos lugares, esa sección está mezclada con espectáculos y espectáculos siempre se lleva las primeras planas y lo más importante y a lo que le dan atención. Y hay como dos momentos muy marcados que recuerdo de esas épocas de estudiante. Una, me mandaron a hacer una entrevista de un artista que se llama Cristian Saucedo, pero yo no lo ubicaba y buscábamos información de él en internet y no encontrábamos nada. Solamente teníamos el boletín, que odio los boletines, teníamos el boletín del Instituto de Cultura que lo presentaba como un artista pictórico. Entonces yo llegué a la exposición con esa idea, hice toda mi preentrevista con esa idea, o sea, escribí todas las preguntas y resulta que en realidad lo que estaba haciendo era una instalación y yo no tenía ni idea de lo que era una instalación. Y ahí un poco me molesté conmigo misma porque sentía que debía hacer mejor mi trabajo y debía también empezar a poner como ese tipo de expresiones. Y si en ese momento tenía la plataforma, pues tenía que empezar a poner esas expresiones, también como la luz. Y otra que recuerdo mucho es que me tocó entrevistar a un pintor maravilloso que se llama Carlos Cárdenas
Y yo tenía como toda una lista también de preguntas porque me habían dicho que era súper importante que sacara la entrevista bien. Y en realidad cuando llegué con él, como que todo me lo contestó en 5 minutos y a partir de ahí empezamos a dialogar simplemente. Y yo estaba como muy fascinada por todo lo que me decía y llegó un momento en el que, no sé, pasaron muchísimas horas y llegó un momento en el que él incluso empezó como a preguntarme cosas que yo creía sobre su trabajo y pues yo tenía como 21 años, estaba muy asustada, pero me gustó que hubiera como esa especie de diálogo y de reflexión y también un poco me prometí siempre tratar de llegar a ese punto, no sé si siempre lo he logrado, pero me lo he prometido. Un poco también he dado muchas vueltas por varios lugares. Antes de que esta pandemia llegara a nuestra vida, yo estaba en Ciudad de México, antes de Ciudad de México estaba en España y justo había regresado a Durango porque tenía una beca que yo disfracé en la convocatoria como un libro de ensayos, pero en realidad un libro de perfiles sobre estos pintores que me fascinan muchísimo de Durango, porque también creo que algo que pasa con estas ciudades del interior es que el periodismo cultural no se toma tan en serio, aunque la cultura y todas las expresiones son súper ricas y súper maravillosas y no las conocemos, ¿no? Yo siempre me preguntaba, ¿por qué no conocen a estos pintores maravillosos que están exponiendo en Europa, que están ganando premios y nadie escribe sobre ellos? Entonces, no sé, creo que eso pasa mucho en el interior. Creo que eso pasa también en Yucatán. No sé si pase en otros países, pero seguramente sí. Y bueno, un poco es esto. Es eso lo que pasa con el periodismo cultural en Durango. Y casi no hay como medios fuera de los diarios, pero sí hay una revista que ha hecho un trabajo muy bueno a cine que se llama Cinefaus, que están cumpliendo 8 años y ellos han estado ahí aguantando. Es una revista digital. Cinehouse. Cinefaus. Y ellos han estado Ah, ahí perfecto. aguantando sin recursos, sin publicidad, solamente el equipo es chiquito y hacen un trabajo muy maravilloso, pero fuera de ahí solamente está, como les decía, los diarios que están siempre en mezcla con espectáculos. Wow. Sí, pues sí, sí, sí siento que se parece mucho al panorama que tenemos acá, Sí. ¿no? Y justo la siguiente pregunta era, ¿hacia dónde va el periodismo cultural en el siglo XXI, ¿no? Porque creo que también ya, digo, desde que estemos hablando de un paradigma en el que ya no nos sentimos parte, es porque también estamos pensando en cómo nos gustaría que fuera el periodismo cultural en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, no sé si quieran contar como qué creen que ya no funciona en el periodismo cultural, qué cosas están como a la vista o qué cosas hay que crear en el periodismo cultural y no solamente como esperar a que las cosas sucedan por sí mismas. No sé si alguien de ustedes ha reflexionado un poquito hacia dónde va este oficio. Ana Cristina. Yo creo que el periodismo cultural va hacia, hay como un regreso a las raíces, hay como un movimiento en diferentes ciudades del mundo, no solamente en Latinoamérica, sino en diferentes ciudades del mundo, a volver como a nuestro origen, ¿no? Como que a tu raíz, digamos, étnica, a tu composición mestiza, a tu mezcla, de dónde son tus padres, qué escuchabas cuando eras pequeño, de dónde eres tú. La migración ha atravesado la historia de la humanidad en múltiples ocasiones, es lo que constituye básicamente la historia de nuestras culturas, ¿no? Y de alguna forma, por diferentes movimientos políticos, cambios de mentalidad, ideológicos, partidistas, etcétera, esa necesidad de regresar a las raíces y de empezar a hablar desde una perspectiva diferente sobre procesos históricos que han sido dolorosos, pero que nos han dado identidad, creo que es lo que está poniendo sobre la mesa ese interés en la cultura. En el caso de la música, por ejemplo, yo lo veo desde dos perspectivas.
mi trabajo de alguna forma siempre ha estado vinculado a los artistas venezolanos con los que hice equipo, con los que trabajé o que admiré en Venezuela y que por circunstancias de la vida me he conseguido en diferentes ciudades del mundo. Entonces, conocer su proceso, no solamente artístico, sino humano, me ha permitido hablar de migración y me ha permitido hablar sobre el proceso que está viviendo mi país desde una perspectiva diferente. Alejada de los datos, por ejemplo, alejada de las historias amarillistas, alejadas de la tragedia y mostrando lo que a mí me parece que es fundamental, que es la condición humana. Y por otro lado, también hay, por ejemplo, en la escena de la música alternativa o independiente, digamos, en Londres, una serie de artistas que están apostando por lo llaman afrofuturismo, ¿no? Entonces es como una corriente del jazz que está conectado más al sonido de las Antillas, a lo que está sucediendo en el Caribe. Y eso me llama mucho la atención porque hace unos meses, en una entrevista que le hice a Eduardo Cabra, visitante, él decía que, primero, que el Caribe es poderoso y es riquísimo, y eso a la vez lo conecto con esta frase de García Márquez que dice que el Caribe nos da identidad y se entiende como un país que no es de tierra sino de agua, que nos unifica a diferentes a la vez países que estamos en la región. Entonces, de alguna manera, lo que sucede en el Caribe funciona como una especie de influencia gigante al sonido que está ocurriendo en diferentes escenas alrededor del mundo. Entonces es como interesante mirar lo que está sucediendo culturalmente en diferentes aspectos, pero cuando tú lo llevas a la escena y lo llevas a diferentes expresiones artísticas y luego lo llevas a la historia de artistas y creadores, te consigues con aspectos maravillosos. Y de las cosas que deberían hacerse a mi juicio y desde mi perspectiva es contar historias desde lo humano, contar la historia desde la condición humana. Cuando contamos historias desde la condición humana, podemos hablar de la luminosidad y de la oscuridad de los individuos, porque de eso estamos compuestos. Entonces hace que algunos procesos que pudieran mirarse de una manera distinta en diferentes países, pues en realidad sean parte del equilibrio que nos hace lo que somos, parte del contraste que somos luz y oscuridad, somos cosas buenas y cosas malas, somos un balance. Yo creo que va por ahí, me gustaría pensar que también va por ahí. Ay, Sí, no sé, Micaela, creo que quieres decir algo. sí, Sí, pero pensé que se me congeló la pantalla. No, sí. que totalmente de acuerdo con Ana en el sentido de que hay un regreso a las raíces y creo que también vemos en las diferentes expresiones artísticas que hay como un regreso a la nostalgia también, que es un tema muy recurrente, creo yo, también dentro de todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura. A mí un poco cuando nos planteaste esta pregunta de cuáles son las prácticas que ya no van más, estaba pensando un poco en que creo que hoy en día la información de primera mano, la información cultural en una primera instancia, como consumidores la obtenemos dentro de los medios o dentro de las redes sociales. Tanto las instituciones como los organismos, como los artistas en sí, eh, comunican sus cosas a través de sus redes, de sus perfiles, de sus cuentas. Entonces, creo que dentro del periodismo cultural tenemos que darle un valor añadido a eso que obtenemos de información de las redes sociales de todas estas plataformas. No sé, me pongo más a pensar, a mí me gusta mucho analizar el tema de los fenómenos mundiales culturales, claramente, como el K-pop, el reggaetón mismo, ¿verdad? Y me impresiona mucho como un artista como Bad Bunny, que es muy criticado, haya llegado a ser número uno en una lista mundial por primera vez. O sea, es el primer artista español en llegar al número uno en una lista mundial, ¿verdad? Entonces, yo pienso que como periodistas culturales debemos encontrar ese valor añadido y preguntarnos qué significa que un latinoamericano llegue a un espacio como este, cómo esto beneficia a las industrias de América Latina.
Creo que esa es la búsqueda que tenemos que hacer desde las plataformas que encontremos. Creo que el periodismo narrativo está creciendo muchísimo y en línea también con lo que decía Zach, me acordé de una línea que decía, que de hecho la anoté para decirla, del periodista Héctor Feliciano, decía en la Fundación Gabo: al periodismo cultural hay que sacarlo de esas últimas páginas del periódico, confundido entre las notas de farándula, y llevarlo a las primeras, que es el lugar que se merecen. Creo que hay que de alguna forma pensar en cómo tienen que dejar de ser simples secciones de domingo para estar ahí en la agenda diaria de los medios. Porque como, y creo que esto es lo que decía en nuestra reunión de la red Latam, y que Katia me afirmaba, que creo que la cultura es el canal de comunicación más democrático y accesible para todo el mundo, y que es la mejor forma de comunicar las cosas. Estoy totalmente de acuerdo con Mika y con Ana. Además, qué hermoso hablan las dos. Soy fan por siempre. Pero también creo yo que en esta misma idea de regresar a las raíces, yo creo que también tendríamos que regresar justo el oficio a las raíces. Algo que pasa mucho aquí en Durango, y sé que pasa también en Ciudad de México, y seguramente pasa en todo el país, es que sentimos que los boletines ya hicieron el trabajo por nosotros. Y digo sentimos porque cuando yo era reportera de diario, ya en mis últimos momentos en el periódico, también de pronto, en completa honestidad, como que decía, bueno, pues ya aquí está el boletín, lo pongo, Sí. me voy a mi casa a dormir temprano, me voy con mi novio y adiós. Y eso un poco también fue lo que me hizo decir hasta aquí, porque no estoy siendo ética, no estoy siendo justa con esto que amo, que es la cultura, y no puedo seguir así. Otra cosa es que también siento que si regresáramos a ese rigor que sabemos que tenemos que tener para poder lograr lo que Feliciano hizo con su libro maravilloso sobre los nazis, eh, es dejar esta idea de que somos periodismo soft, que Katia sabe que me molesta muchísimo, porque de alguna forma como que nos pone, por lo menos en México, como en periodistas de segunda o tercera categoría, que no hacemos cosas que importan, que no hacemos cosas complicadas, que no hacemos cosas difíciles, que no hacemos la tarea, cuando por supuesto que hacemos la tarea, y cuando detrás de una entrevista como la de Ana Cristina hay muchísimas cosas maravillosas y un trabajo gigantesco, igual con el trabajo de Mica, igual con, por supuesto, todo lo que hace Memorias de Nómada. Entonces, yo también creería que esas prácticas que tienen que irse desde el oficio y desde lo que hacemos como reporteros. Yo creo que Aparte, hablan... sí. No, Mica, por favor. No, sí que creo que la cultura es transversal a todos los rubros. O sea, cultura no es solamente una expresión artística, de cultura es todas las costumbres, el ahorro, el por qué una persona elige a un cierto candidato. O sea, cultura son muchas cosas, y creo que eh, es transversal. O sea, es tan importante como cualquier otra cosa. Es la más importante, diría yo. Sí, yo también pienso eso y creo que esta idea del periodismo soft o el periodismo rosa espanta a los buenos periodistas que se necesitan en el periodismo cultural, ¿no? Hay una crítica cultural feminista que a mí me encanta citar todo el tiempo porque de verdad me voy a tatuar su libro en todo el cuerpo porque es genial, que es Rebeca Solnit. Ay, Y sí. ella dice que básicamente lo que dice es que en la cultura está el futuro de la sociedad, ¿no? Porque lo que están diciendo los artistas, lo que están diciendo los escritores, son cosas que van a ir permeando a la forma de pensar de las personas de una sociedad y que eventualmente se va de alguna forma a validar en leyes, en movimientos más grandes, ¿no? O sea, ¿cuántas veces la música no ha sido el detonante de un movimiento social? Y no entender la dimensión de lo que la cultura le puede hacer a las personas y cómo puede transformar sus vidas, es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué no estamos hablando del periodismo cultural como hablamos del periodismo político, ¿no? O de salud. Y creo que también una parte también se debe a que en Yucatán pasa muchísimo, por ejemplo,
que primero se necesita la validación de alguien o de algo para hablar sobre ciertos temas o hablar sobre cierto artista, ¿no? Si el artista no ha ganado premios o no tiene un busto en la mitad de la calle, entonces no, o sea, como para qué estamos hablando de esta persona si no es nadie todavía, ¿no? Y sí. Katia, sobre eso que decías, yo creo que una de las malas mañas que hay que empezar a quitarnos del periodismo cultural tiene que ver con números, cuántos seguidores tiene, Sí. qué tan influencer es, Sí. porque le estás quitando la oportunidad y el poder a un mensaje o a una propuesta artística que va a conectar con la gente. Lamentablemente, en la era de la inmediatez, estamos midiendo el impacto bajo estándares muy rigurosos, bajo estándares además ficticios, y estamos creando contenido, y eso sí es peligroso, para que muera las 24 horas. No estamos escribiendo para trascender. Y esa es una de las cosas que yo admiro, por ejemplo, de Zack. Zack escribe para trascender. Ella escribe apuntando como a esa cosa de la condición humana nuevamente. Exacto. Y haciendo un poquito de research y también como investigando, a mí García Márquez fue como mi salvavidas, y fue en esos primeros años en Buenos Aires, de encontrarme como en un país distinto, con clima distinto, con formas de ser distintos, qué sé yo, como que el contraste en algún momento como que me pegó mucho, ¿no? Y García Márquez como que fue el rescate. Y hay una cosa que él dice sobre la cultura que dice que es la base de todo, la base de la literatura, del fundamento antropológico, de las sociedades. Y hay algo que me parece fundamental porque dice que es la clave para la liberación ideológica, por ejemplo. Y volviendo al ejemplo que puso Mika sobre Bad Bunny, desde el inicio me llamó la atención de Bad Bunny la capacidad que él tenía para hablar en un código dentro de las formas del género urbano, que es muy amplio, pero específicamente del reggaetón y del trap, sobre cosas que normalmente no se hablaba en el género, de depresión, de nostalgia, de tristeza, un contraste de la vida como bastante interesante, contado en un lenguaje cercano, llano e inmediato, ¿no? Y estando aquí en Puerto Rico, claro, perdón, estando fuera de San Juan, me llamaba la atención cómo periódicos como el New York Times y otros periodistas miraban a Bad Bunny como una figura que de alguna forma condensaba el despertar político de una generación en la isla, y que fue además uno de los responsables de ese levantamiento social que tuvieron hace unos años. Y me emociona mucho estar aquí en San Juan y escucharlo decir de Paola Santiago, que es una periodista extraordinaria, mi housemate, digamos, mi anfitriona, pero además una periodista extraordinaria, y de sus amigos que viven aquí en San Juan, que han vivido en otras ciudades de Estados Unidos, y que encuentran en Bad Bunny también esa capacidad de conectar con algo poderoso que es el uso del lenguaje. Aunque muchos detractores puedan pensar lo contrario, la verdadera expresión y la manifestación de su identidad en culturas o en sociedades tan complejas como Puerto Rico está en el lenguaje, porque es un manifiesto directo de quiénes son, de su identidad. Hablan español, incluso las palabras que son en inglés se las apropian y le dan la vuelta como que si fuesen español. Entonces, ese manifiesto de la cultura viva, de la cultura ahí operando, explica fenómenos políticos y complicados como el proceso de colonización que tienen. Y es fácil de entender, y es fácil de... Y por fácil no me refiero a que sea algo, no lo digo de manera peyorativa, sino quiero decir, conecta con un público, conecta con la gente, conecta con lo más valioso de nuestra identidad. Creo que sí, si cabe resumir eso que dijiste en una frase, creo que también vale decir que lo cultural es político, porque detrás de cada forma, o sea, a mí me llama también mucho la atención la manera en la que cantan ahora y cómo eso se critica mucho, porque no le pasa solo a Bad Bunny. Ahora hay una artista muy conocida que se llama Nati Peluso,
o mismo Rosalía, que por más que esté, digamos, del otro lado, también impacta muy fuerte acá. La manera en la que cantan, que cada vez es más indescifrable, es un fenómeno cultural en sí, tiene una intención. Y nada, es lo que decía Ana, creo que lo cultural también es político, tiene una intención y ahí hay un mensaje detrás. Hablando Completamente. también sobre la trascendencia, no sé, quiero traer aquí mi otra religión, como un poco como Mica, pero creo que justo esa es la importancia, y digo Mica porque ella fue la primera que habló de periodismo narrativo, pero creo que ese es justo el valor del periodismo narrativo, que haces textos que no se van a morir a las 24 horas, como decía Ana. Mi otra parte, la otra parte que me forma es la academia. Y me gusta muchísimo estudiar crónica así de 1800 y de 1600, porque justo explican muchísimas cosas que están pasando ahorita. Y lo mismo pasa, por supuesto, con las obras de nuestra diosa Leila Guerriero y con las obras de todas esas personas que admiramos. Y hace poquitito, hace un par de días, me salió en recuerdos de Facebook una cita de Alma Guillermo Prieto que publiqué como en el 2012, en el que justo ella decía algo parecido a lo que decía Ana, que en el momento en el que dejas de retratar a las personas como números y las retratas como humanos, es el momento en el que el periodismo trasciende, y eso también hace mucha falta ya no nada más en el periodismo cultural, sino en todo el periodismo. Entonces, que viva Leila Guerriero y que viva el periodismo cultural y el periodismo literario. Sí. ¡Viva! ¡Salud! Salud por Salud. eso, salud, que viva. Sí, a mí me gustaría nada más como complementar, igual cachando un poco lo que cada una compartió, que también creo que es algo que se conecta mucho con reflexiones que hacemos también en memorias y que siempre hablamos Katia y yo, que es esta cuestión de que la cultura no solo le pertenece a los artistas, ¿no? Sino, o no es algo que solo hacen los artistas, ¿no? Sino que también la generan las personas del día a día, ¿no? En el cotidiano, esto que hablaba Micaela de las costumbres, el lenguaje, las decisiones, ¿no? ¿Por qué me decido ir a un país? ¿Bajo qué condiciones? O sea, es una infinidad de cosas que tienen que ver con esto de la cultura como algo que le pertenece a todas las personas y que justamente también, o sea, cómo quitarnos esta idea de que es algo que está, no sé, cultura es la orquesta sinfónica de no sé dónde, y eso, ir a cubrir eso es hacer periodismo cultural, ¿no? Como hay otros horizontes y hay otros contextos y hay otras cosas que están allí generando cultura, y lo conecto mucho también con lo que hablaban, bueno, retomo el ejemplo de Bad Bunny, porque claramente también creo que en Latinoamérica estamos más cercanos al juicio que a la valoración como de estas culturas o de estas cosas que están surgiendo, ¿no? No digo que sea como la generalidad, pero sí hay, perdón, no digo que todas las personas lo hagamos, pero sí hay una generalidad, ¿no? Como de que hay un juicio, ¿no? Muy fuerte hacia esto y no estamos como haciendo esta mirada específica de la que hablaban, ¿no? De qué es lo que está surgiendo como culturalmente en ese lenguaje, en esa forma de cantar, con quién está conectando esta música, ¿no? Quiénes se están viendo reflejadas en esta música y no les estamos viendo. O sea, no estamos haciendo esa mirada hacia ese contexto específico. Me parece como súper valioso todo lo que comparten, ¿no? de eso. Y bueno, igual Sí. y hablando un poco más sobre todos estos temas, pues quisiera saber cómo alguien por ahí mencionó algo sobre los nuevos medios y sobre cómo estas formas en las que también el periodismo, la escritura se ha tenido como que ir adaptando a distintas narrativas, a distintos medios que están surgiendo ahora, tanto por una cuestión generacional como pues por la pandemia y porque es lo que tenemos al alcance. Y nada, nos gustaría saber cómo, cuál es su opinión o su mirada sobre cómo influyen estas nuevas narrativas en el periodismo cultural, es decir, los podcasts, los videos, las redes sociales, ¿no? Los blogs, las transmisiones, o sea, cómo han visto, cómo han observado
y cómo han vivido la relación con estos medios para llegar a más personas o para generar este periodismo cultural que queda en la memoria a pesar de lo fugaz que es todo este material y todos estos medios con los que estamos interactuando cada día, ¿no? Entonces, la que quiera, adelante. Les dio pena. Creo que Micaela quería hablar, pero tiene su micro apagado. Entonces, Sí, es bueno, que justo había un ruido, entonces ok. corté mi micrófono. Sí, lo que yo quería decir con relación a estas nuevas narrativas es que creo que los y las periodistas jóvenes tienen que tomar estos espacios para saber llegar justamente a estas nuevas generaciones. O sea, yo creo que hoy en día los jóvenes necesitan escuchar eh, lo que está pasando en el mundo en la voz de periodistas jóvenes. Y creo que estas plataformas que se van creando de a poco son como el mejor canal justamente para lograr eso. Si bien estas personas que voy a nombrar no son periodistas, demuestran cómo funciona esa llegada, o sea, poniendo de ejemplo a youtubers como Luisito Comunica o Juan Pazurita, que son así súper expansivos, digamos, más allá de que no sean periodistas, creo que son el reflejo de que las nuevas generaciones necesitan escuchar en estas plataformas sobre lo que pasa en el mundo a través de las voces de gente joven que entiende sobre el tema y que necesita que le explique la realidad social. También creo que estas nuevas narrativas sirven como una fuente para los periodistas en el sentido de que en Twitter vos podés fijarte cuál es el debate, o sea, qué es lo que la gente quiere saber, qué es lo que, cuáles son las dudas de la gente y tomar de eso para poder hacer un texto justamente que trascienda. Entonces, creo que partiendo de esas dos cosas, creo que de esa manera influyen las nuevas narrativas en el periodismo cultural. Yo creo que ha implicado definitivamente una adaptación, una búsqueda en crear o en conectar con formatos que nos permitan a la vez conectar con otras audiencias. El periodista es uno de los pocos profesionales cuya profesionalización, cuyo proceso de formación ocurre a la vista de todos. Uno va mejorando conforme escribe un texto y en el texto anterior se te notan las costuras y ya en el siguiente como que vas puliendo detalles y forma parte como de nuestra naturaleza. Tenemos que bregar, tenemos que lidiar con las cosas que escribimos o con las cosas que hicimos anteriormente porque están a la vista de todos. Yo considero que si bien las redes sociales y las múltiples plataformas han motivado las nuevas formas narrativas, también considero que hay una línea muy delgada entre tener una plataforma y saber qué hacer con ella, ¿no? La curaduría del contenido, la forma como se trata una noticia o una entrevista, pues de alguna manera el periodista pone su vida en ese proceso, no es algo que surge de la noche a la mañana, cuánto tiempo nos toma escribir un texto, preparar una entrevista, hacer la entrevista, mostrar esa entrevista. Entonces, creo que en ese mismo proceso de formación hemos aprendido también a cuidar los detalles y sabemos que no necesariamente por tener una plataforma sabemos cómo usarla o llegamos a la gente que queremos llegar. Eso por una parte. Y por la otra, yo soy medio old school, yo soy como medio chapadita a la antigua, me cuestan mucho las nuevas formas las nuevas plataformas, soy como más de, si hay un formato que me funciona, si hay un formato en el que siento que soy capaz de comunicar lo que necesito comunicar, pues bueno, me quedo un rato allí, ¿no? Lo exploro, me quedo un rato allí. Y reconozco
no considero que sean debilidades, pero conozco mis limitaciones. Mi papá está viendo esto, me va a regañar. Como que conozco mis limitaciones. Sé que decir una noticia en 59 segundos no me funciona, me cuesta un poquito. Entonces, bueno, las nuevas narrativas nos permiten a nosotros hacernos preguntas, conocernos, saber qué nos funciona y qué no, cómo queremos contar el mundo que nos rodea y a la vez cómo contamos el mundo que somos, ¿no? Yo también soy bastante de la vieja escuela. He hecho un reel en mi vida y me tardé 1000 años y era la cosa más sencilla porque solo era como mi pantalla grabada. Pero admiro muchísimo a todos los periodistas que se... Esto es para mi tarea, que hace unos videos maravillosos y que está... Mi conexión a internet es inestable, pero bueno, y que está creciendo muchísimo. Amo también mucho a... Perdón que te interrumpa, Zach, es que creo que lo primero que dijiste no se escuchó antes de esto es para mi tarea. Sí, es que me salió el letrerito del Sí. diablo de mi internet inestable. Pero bueno, les decía que, por ejemplo, el caso de Aranza, que también es de nuestra generación de la Red Latam, con esto es para mi tarea en TikTok y ahora también en Instagram, es algo maravilloso, maravilloso. También todos estos podcasts, como tengo un amigo, y voy a hablar primero de él porque lo quiero mucho, que se llama Inés Navarro, que justo acaba de sacar un podcast sobre arte que se llama Dossier, y en momentos muy breves logra transmitir muchísimas cosas sobre arte, también las raras, que siento que es periodismo narrativo que se escucha. No sé, me parece maravilloso. Quisiera tener la habilidad de poder ser más tecnológica, pero no la tengo. Pero también creo que nos permiten explorar, nos permiten escuchar cosas desde otra perspectiva. Incluso hay una chica que sigo en Instagram que se llama Paula Carola, que tiene una estrategia muy inteligente porque hace como entrevistas en Instagram Live y después ya cuando las deja ahí te dice, puedes escucharlas como si fuera un podcast. Y me parece fabuloso porque sí, lo puedes dejar tu celular mientras estás haciendo otras cosas y solamente hiciste una transmisión, tuviste una charla maravillosa y ahí está. Entonces, a mí también me falta explorar mucho más estas nuevas narrativas, pero qué maravilla que están ahí. Sí. Lo bueno, creo que lo bueno, y es algo que aprendimos durante todo este año en nuestra red, es que sabemos que lo colaborativo es el futuro del periodismo y que Completamente. cada uno va a tener algo que aportar y estoy segura que Zach aporta lo académico, todo lo que tiene que ver con lo narrativo y alguien que maneja más cuestiones de herramientas actuales. Eso es lo bueno, ¿verdad? De poder transmitir y hacer estas conversaciones, saber que de esto sí o sí sale algo que puede ser colaborativo y armado en conjunto. Totalmente, totalmente. Aprovecho para decir a las personas que nos están viendo que si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en el chat y la leemos en vivo y la contestamos sin problemas por aquí. Y la siguiente pregunta es algo que creo que ya hablamos, pero igual como para ir redondeando si había alguna cosa que querían decir, era esta idea que ya mencionamos, ¿no? Como la idea de que en el periodismo cultural están muchas cosas que podrían ser hasta la solución de muchos otros tipos de periodismo, ¿no? O sea, como yo lo veo y a lo mejor ustedes lo ven distinto, ya me dirán, no, Katia, no es así, o sí, estoy de acuerdo. En el periodismo, por ejemplo, habita todo lo creativo, lo innovador, como lo luminoso, que difícilmente vemos en periodismo como de salud o de medio ambiente, ¿no? Que ahí siempre son como los problemas, ¿no? Y en el periodismo siempre tenemos ejemplos de cómo la vida podría ser mejor, ¿no? Y creo que este balance, o sea, ponerlo como si las dos cosas valieran lo mismo, ¿no? De alguna forma la inspiración y al mismo tiempo los problemas que hay que solucionar, porque si nos quedamos solamente en los problemas y en las cosas que tenemos
pues que solucionar porque de alguna forma afectan directamente a la vida de las personas, pues no, o sea, no vamos a terminar nunca de hablar de todas las cosas malas que hay en el mundo, ¿no? Y creo que un poco por eso no se le ha dado el periodismo cultural como el lugar que se merece, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar en el periodismo de algo que está saliendo bien o algo que es grandioso o algo que es inspirador? No, eso no va en la primera plana, ¿no? Eso va al final para que la gente no se quede con un mal sabor de boca. Pero ahí están los ejemplos de cómo lo burocrático, lo estático no es para siempre o cómo puede ser diferente. Entonces, no sé, ustedes, una pregunta que a mí me gustaría muchísimo hacer y que creo que tiene que ver con lo que han mencionado todas, es esta idea de que el periodismo también tiene que ver con lo humano. Y si a ustedes, por ejemplo, les costó trabajo nombrarse periodistas culturales en algún momento, ¿y cuándo fue el momento en que dijeron, ok, lo que estoy haciendo es periodismo cultural, aunque no se parezca a lo que he visto de periodismo cultural, ¿no? Porque en lo personal, a mí eso es lo que me pasó en Yucatán, ¿no? Lo que estamos haciendo en Memorias, pues la verdad es muy, y no lo digo como, estamos haciendo cosas muy diferentes, porque es mucho lo que dice Ana Cristina, empezamos haciendo cosas que queríamos hacer sin tener mucha idea de qué es lo que quería, o sea, de a dónde queríamos llegar, ¿no? Entonces hubo un momento en el que nos dimos cuenta de que lo que estábamos haciendo, aunque no se pareciera al periodismo cultural que existe en el Estado, es periodismo cultural. Entonces no sé si podamos como redondear esta idea del que ya se habló un poquito antes. No sé si alguien quiera comentar algo. Bueno, a mí sí me cuesta mucho todavía nombrarme periodista, así, en letras grandes, porque creo que, de nuevo, o sea, volvemos a lo mismo, hay una visión al interior del país muy cerrada sobre lo que es un periodista y de pronto la cultura no entra. Entonces yo, que era toda libros y pintura y moda, pues por supuesto que era como, no, esta niña de pronto, no me lo decían tampoco en mal plan, pero era como, pues nada más estás escribiendo y ya, eres más escritora que periodista, eso era algo que me decían muchísimo. Y yo siempre entraba en conflicto y todavía entro en conflicto porque me cuesta justo muchísimo definirme y me cuesta mucho sentirme cómoda diciendo que soy periodista cultural. Yo creo que para mí el momento llegó muy, muy tarde y llegó con la red, llegó con nuestra generación de la red, porque de alguna forma, no sé, somos perfiles tan distintos, digo, nosotras cuatro somos periodistas culturales, pero hay de todo y todos son tan maravillosos y todos hacen un periodismo que no se parece en nada al periodismo que normalmente vemos en Televisa o en TV Azteca o en Milenio o en lo que sea, que de alguna forma como que me dieron muchísimo más confianza para decir, sí, esto que yo hago, aunque no se parezca, justo como decía Katia, aunque no se parezca a lo que hacen los demás, aunque de pronto se saquen de onda con lo que estoy escribiendo, aunque parezca para algunos que esto es súper fácil y lo hice en una hora que me senté a escribir en la computadora y luego me puse a ver Netflix toda la tarde, sí es periodismo y esto es lo que quiero seguir haciendo y quiero seguir explorándolo y quiero seguir alimentándolo. Justo esa fue como la primera razón por la que entré a la academia, porque de alguna forma como que para mí funciona igual. Soy muy curiosa y esa curiosidad o me lleva a escribir un perfil o me lleva a investigar a estos señores de 1850 y tantos. Y creo que tanto el periodismo alimentado a mi vida académica como la vida académica me ha enseñado a ser o a tratar de ser más rigurosa y a tratar de quitarme como prejuicios que tenía en la cabeza, pero sí. Sí es complicado nombrarme periodista cultural, nombrarme periodista en general, pero les digo, afortunadamente la red llegó a mi vida y me ayudó a, bueno, como que me dio ese empujón para sentirme más cómoda en mi propio oficio a final del día. Aplausos. Yo particularmente quería hacer una acotación, digamos, con respecto a eso de reivindicar el papel del periodismo cultural. Si bien, así como dijeron, estamos acá muchísimos perfiles, o sea, todos hacemos periodismo cultural, pero desde distintos
formatos o desde distintas ubicaciones o posiciones, por decirlo de alguna forma. Yo desde los medios tradicionales también veo que todavía hace falta darle más espacio justamente a esto más humano que hablamos. Todavía como está muy latente esto de los boletines, acá no sé si se dice gacetilla, no sé si también en sus países se dice así, pero sí creo que es importante que hagamos ese camino, o sea, que desde el lugar que ocupemos hagamos ese camino. Y un poco esa reivindicación del periodismo cultural, o sea, esta pregunta que nos hacían, me hizo acordar a todo este tema del vacuna gate o de la situación de las vacunas, en una escena de una película, en la escena de Titanic, cuando el barco se estaba hundiendo y la mayoría de los creadores del barco se subían a los botes dejándole al resto ahí hundiéndose, ¿verdad? Y un poco esa relación, buscar, creo que el periodismo cultural necesita exponer estas escenas comunes para todos para poder explicar las cosas que pasan en la actualidad y por qué pasan, porque pasan porque ya pasaron. Entonces es como hacer una revisión de la memoria colectiva, o sea, qué escenas conocemos o qué escenas se asemejan a esto que está pasando actualmente. Creo que eso es lo que quería aportar también sobre reivindicar el periodismo cultural. Yo creo que lo primero es que separar el concepto de cultura con el concepto de entretenimiento. El entretenimiento por lo general tiene como una perspectiva bastante peyorativa, como que si fuese algo banal, como que si entretenernos fuese algo como que, ay, ¿no? Que si nos... Y si hay algo que nos ha enseñado la pandemia, es que el entretenimiento, la cultura, lo artístico, nos ha salvado de procesos colectivos que han sido profundos y transformadores, que ni siquiera hemos sabido explicarnos desde lo científico, o díganme ustedes si están seguras cómo surgió. ¿Están seguras de cómo vamos a hacer esto? Pero sí están seguras del libro que las salvó, del disco que les dio calma, de la clase de danza que las puso en contacto con su cuerpo. Si seguimos mirando la cultura desde el entretenimiento y no como algo que nos atraviesa, que atraviesa nuestra condición humana, que atraviesa nuestros sentidos, vamos a tener que seguir buscando reivindicar. Yo no hablaría de reivindicación, porque la cultura siempre ha estado allí. La cultura va a seguir moviéndose y existiendo, aunque yo deje de escribir. Esa es la verdad y eso es lo sabroso de todo, ¿no? Eso es lo que me salva, ¿no? Si hay alguien que todavía siente que hay que explicar el valor de la cultura, que literalmente abra la puerta de su casa, se sienta en la escalera de su edificio, se ponga a conversar o ponga su teléfono con tapaboca, ¿no? Pero ponga su teléfono con música a ver qué sucede. ¿Qué sucede en esa interacción? Somos seres sociales. Nuestra humanidad depende de la existencia de otros. Esa es la verdad. Y la cultura en ese germen es donde empieza a operar, es donde empieza a construirse. Y creo que en la medida en la que entendamos eso, en la medida en la que entendamos que hay historias que necesitan ser contadas desde un lugar que nos atraviese a todos, vamos a entender nuevamente el espacio de la cultura. Y digamos su relevancia, ¿no? Versus, qué sé yo, salud, seguridad, etcétera, que también son temas importantes. Yo hasta hace muy poco no sabía cómo llamarme. Yo siempre digo, yo estudié letras y lo dejo ahí. Pero sí, en efecto, soy periodista y creo que volviendo un poco al comentario de Mika y de Zach y a la pregunta sobre cómo vemos nosotras el periodismo del siglo XXI, yo lo veo profundamente colaborativo y qué bueno que va a ser así, qué bueno que podemos aportar la realidad de nuestras perspectivas. La globalización nos ha dado la falsa idea de que estamos en todos lados y que entendemos todos los procesos porque, lo vi en mi celular. Y cuando
te montas en un avión, vas al sitio, estás en el lugar, ocurren otras cosas. Las distancias puedes medirlas desde un lugar diferente. Y allí es donde está nuevamente el papel de la cultura como relevante y el papel de nosotras como periodistas. Contemos historias desde lo que nos atraviesa, desde lo que nos pasa. Salgamos un poco también de lo que sale, de lo que pasa en el borde de nuestra nariz, pero contémoslo desde lo que nos pasa. Yo creo que esa es la clave, la colaboración y la cultura. Qué belleza. Realmente creo que ha sido una conversación maravillosa. Digo, ya tenía muchas expectativas sobre esta conversación, pero ha sido de verdad sanador, inspirador escucharles. Y bueno, ya estamos terminando. No sé si tenemos alguna pregunta, Andrea. Sí, la última. Ok. Bueno, no estoy segura. O sea, de las personas han hecho alguna pregunta que nos están viendo. Sí, hay algunas preguntas en el Facebook Live, perdón. Bueno, hay comentarios y preguntas. No sé si quieren que leamos los comentarios. Hay por aquí bastantes cosas. Bueno, Rocío Ofelia Calderón dice felicidades a Sagnité Calderón. Mi mamá felicita también a Ana, por favor. Mi mamá también lo está viendo. Están aquí nuestras mamás y papás viéndonos. Aplausos para Micaela, te manda Adriana Arias Ferreira. Sí. Mi amiga. Fueguitos también por allí. José Cuerpo, bueno, Lilia, nuestra amiga de Catillo, Lilia, dice, qué raro, jaja, qué raro hubiera sido escuchar a niñes hablando de la cantina. Sí. Específicamente en México es como, siempre que digo que cantina era la tiendita de la escuela, es como, no es posible. Pero sí. Christopher Darío dice Tudorov que la memoria, es necesaria, pero no es suficiente. Bellas. Ian Cavazos, saludos a mis amigas. Liz Oliva, ay, qué emoción, abrazo para ustedes. Bueno, más comentarios, qué linda historia. Sagnité, dice Liz Oliva. Ahí está Jordi también. Patricia Jordi. Patricia Gadea Colombina dice, bravo Mica, soy tu fan. Rocío Ofelia Calderón dice, las periodistas culturales son unas intelectuales, admiro su capacidad. Y bueno, Lilia también nos dice, toda la razón, Ana Cristina, el periodismo es de las pocas profesiones en las cuales se evidencia el camino recorrido, la evolución, las mejoras y por supuesto los errores. Evandro da Silva nos dice, grandes mujeres inspiradoras. Bren Matuk dice, Nicté, te amo. Yo también te amo. ¿Qué más? Hay por aquí una pregunta ya. Ramón González Valle nos pregunta, ¿cómo han construido espacios seguros? Y creo que nos puede llevar también a la última pregunta, que es quién cuenta y quién escribe, ¿no? ¿Cuál es el papel de las mujeres en el periodismo cultural? Y bueno, sobre las nuevas audiencias también. Y No sé quién avanza. Micaela. Bueno, voy a arrancar. Creo que el aporte más importante que han hecho las mujeres dentro del periodismo cultural es justamente proponer o visibilizar proyectos feministas que anteriormente no tenían cabida en los medios. También creo que las mujeres periodistas han empezado a contar historias con perspectiva de género que tampoco existían antes en los medios. Y también veo a un público que está en constante, como que con mucho criterio. Me pasaba el otro día que veía la portada de Vogue, de la revista de moda, de Kamala Harris, y se armó una revuelta, digamos, entre sus lectores por la manera en la que le mostraron a ella en la portada.
Entonces, pienso también que hay un público con mucho más criterio, que le cuestiona más a los medios. Y recuerdo también una anécdota que una amiga periodista me contó hace un tiempo, que en el medio donde ella trabajaba le prohibían utilizar la palabra feminismo porque no generaba clics en los lectores. Y, y eso no, claramente es la postura de un medio, no es culpa de las periodistas, pero creo que ahí está lo creativo de las personas que se asumen como periodistas culturales, el tratar de proponer temas o historias que cuenten esos conceptos sin necesidad de decirlos explícitamente. Creo que eso también es importante mencionar, ¿verdad? De que no todo, en todos los medios es un lugar abierto para todo lo que tenga que ver con periodismo cultural o periodismo feminista, cultural feminista. eh, Así que eso. Aquí está, esperando que tú hablaras. Bueno, yo creo que nosotras estamos en un proceso de transformación como mujeres, estamos en un proceso de transformación, reaprendiendo eh, lo colaborativo y el verdadero concepto de sororidad y de conexión, ¿no? Para mí ha sido así. A mi alrededor hay infinidad de mujeres con las que aprendí a trabajar, que me nutren constantemente y que son fuente de inspiración constante, la verdad. Y creo que desde esos espacios colaborativos es que nosotras podemos empezar a proponer también temas, ¿no? Creo que la colaboración, desde esta nueva forma de aprendizaje, de vincularnos, nos está permitiendo contar historias. Mika y yo, por ejemplo, estuvimos trabajando un tiempo en un proyecto que está avanzando ahora para la red y que tiene que ver precisamente cómo el arte latinoamericano se ha transformado. El arte en diferentes ciudades de América Latina se ha transformado durante la pandemia. Y las sesiones de conversación, la perspectiva de Mika, lo que ella ve allí ha sido como importantísimo para mí y ha permitido que seamos como una especie de equipo, ¿no? Y que esa colaboración se mantenga. Sin competencia, sin complejidades, sin nada. Hemos aprendido a ser un equipo de verdad. Y que eso no se quede únicamente como en un discurso, sino que ver que de verdad ocurre a mí me parece refrescante y transformador. Creo que desde hace mucho tiempo las mujeres venimos profesionalizándonos en espacios que fundamentalmente han sido ocupados por hombres y que desde mi juicio, como que hay esa posibilidad de hacer sin que la luz nos esté pegando de frente, ha permitido que aprendamos cosas que ahora es el momento de mostrar, ¿no? Sigamos perseverando en lo que venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo, pero con la diferencia de que ahora podemos, con muchísima más valentía y con muchísima más seguridad, mostrarlo al mundo. Sigamos haciendo lo que hemos estado haciendo, porque siempre lo hemos hecho. Hemos estado en la industria de la música, hemos estado apoyando artistas, hemos sido las artistas, hemos sido las que contamos las historias de los cantantes, o sea, hemos ocupado diferentes espacios. Bueno, sigamos haciendo lo que estamos haciendo, hagámoslo con muchísima más fuerza y mostrémoslo con muchísima más fuerza. Creo que sería mi mensaje. Justo Norma Flores Allende, que es de otra generación de la red, ayer publicaba en Twitter y en Facebook un mensaje hermoso invitando a las mujeres a hacerse autobombo, que aparte de esa palabra a mí me encanta, pero justo en esta idea de no disminuirnos, que no nos dé pena que ahorita estamos en esta charla desde Memorias de Nómada o que publicamos cualquier cosa en cualquier medio. Y creo que va mucho con lo que dice Ana Cristina de seguir trabajando, seguir tratando de ser mejores profesionales, justo con esta ventaja, que además es una ventaja que creo que también tiene el periodismo cultural, que de pronto como que no le ponen tanta atención, entonces puedes hacer
lo que quieras. O al menos eso a mí me pasaba cuando trabajaba en un periódico. Entonces, sí, creo que sí es como muy importante seguir siendo valientes y ser sororas y estar ahí las unas para las otras. Y también creo que los espacios seguros se construyen desde el periodismo colaborativo, sin ninguna duda. Eso es algo que a mí me cambió por completo el año pasado, justo como decía Mika, con nuestro proceso en la red. Yo tenía como ese chip horrible de siempre tengo que trabajar sola porque esto es un mundo para los solitarios y no. Esas redes después ya no solo te ayudan en el trabajo, sino que también te pueden salvar la vida y son súper valiosas. Entonces, sí, los espacios seguros definitivamente surgen desde el periodismo colaborativo. A mí me gustaría contar algo. Hace un año una chica que se llama Mariana Beltrán, no Mariana Beltrán, perdón, Mariana Escobar. Mariana Beltrán es otra periodista cultural que tienen que leer y que publica en un portal de aquí en Yucatán que se llama 2020. Pero lo que quería compartir es que hace un año una chica de Colombia que se llama Mariana Beltrán me escribió a un correo electrónico y me dijo que estaba haciendo su tesis sobre periodismo cultural feminista. Y la verdad, o sea, solamente con el correo fue como, wow, o sea, hay una cosa que se llama periodismo cultural feminista y aparentemente yo lo estoy haciendo, ¿no? Y, ajá, como, gracias por decírmelo, ¿no? Y le dije de esta plática y me dijo que no se la iba a perder. Entonces, me gustaría como cerrar esta idea y también como ir cerrando la conversación, a menos que alguien quiera decir algo, en realidad no tenemos tiempo como para Yo, cortar. yo quiero proponer algo nomás, pero al final. Sí, ese es el gran finale, Micaela, eso lo tenemos estamos esperándolo con ansias porque nadie sabe qué es, pero lo tenemos aquí. Pero antes de cerrar con eso, pues eso, ¿no? O sea, me gustaría un poco como, ¿qué le podemos decir a las chicas que están comenzando, que están viendo el periodismo cultural, pero que a lo mejor tienen miedo porque no creen que a lo mejor, no sé, no saben suficiente sobre cultura o no? Aquí se usa mucho la palabra ser culto o no ser culto, no sé si supongo que en otros lugares también. Y eso también como que va alejando un poquito de yo no puedo hacer periodismo cultural si no soy una persona culta, ¿no? Y pues un poco ¿qué les recomendarían a las nuevas generaciones de periodistas culturales o de mujeres que están interesándose en el periodismo cultural? De entrada, a mí me gustaría como comentar algo súper rápido sobre el papel de las mujeres en el periodismo cultural. Hay una periodista que se llama Emilia Enríquez, que en México tenía una revista que se llamaba Hogar, y que supuestamente en esa revista pues hablaba de cosas de mujeres, que siempre ha habido como revistas que hablan de cosas de mujeres, porque obviamente eso no entraba en los grandes temas universales, y ella utilizaba su gaceta de Hogar para hablar de cosas políticas y sociales que en su tiempo eran una revolución, ¿no? Entonces, encontrar el trabajo de Emilia Enríquez en México para mí fue como un parteaguas para entender que siempre, lo que decía Ana Cristina, siempre hemos estado ahí, incluso en el periodismo cultural. Pero, ¿qué le dirían ustedes a las nuevas generaciones de chicas que se están acercando a este hermoso tipo de periodismo y no sé, que están buscando como una inspiración o algo para terminar de entender todo lo que implica el trabajo? Yo diría que no que no caminen solas en esto, que se organicen con sus pares y como decía Ana hace rato, que cuenten lo que a ellas les atraviesa en principio. Y por supuesto, el ejercicio constante de escribir, leer, pero creo que lo de organizarse con sus pares, con sus compañeras, no caminar solas es súper importante para seguir manteniéndose fuertes o fortalecidas, digamos, en este camino que empiezan. Yo creo que amíguense con su ignorancia, no lo van a saber todo.
no va a ocurrir, no va a pasar, no lo vamos a saber todo, no hay manera de que sepas todo. Y no saber te acerca a las cosas desde un lugar diferente. Hay una noción de lo oculto y de la intelectualidad como un saber absoluto. ¿Quiénes somos nosotros a tus 20, 25, 30, 45 años de vida comparado a los miles de millones de años que tiene la Tierra o la humanidad, ¿no? Entonces, amígate con tu ignorancia, y la ignorancia no como de manera peyorativa, sino con el desconocimiento de algo, porque incluso eso es lo que dispara la curiosidad. Y si hay algo que es fundamental en el periodismo es la curiosidad. Entonces, no es necesario saberlo todo para acercarse a un tema. Y con esto no quiere decir que no investigues. Son dos cosas diferentes. Investiga, lee, fórmate. Pero no como... toma un tiempo aprender el ritmo de lectura individual, de qué puedo leer, qué necesito saber. Y yo siento que de alguna forma los libros, los autores, conforme uno los va buscando más, empiezan a aparecer solitos, ¿no? La vida te va enseñando qué puedes leer, qué necesitas leer. Estando en Santiago, yo estaba empeñada en que quería leer un libro de Galeano, no había leído a Galeano nunca y quería ese libro. Y me fui en Buenos Aires lo conseguí, luego me tuve que ir a Santiago y no lo compré, no me dio tiempo, y luego me fui a Santiago de Chile a caminar como por libreros, ¿no? Y dije, aquí sí voy a conseguir a Galeano, claro que sí, y necesito un break de García Márquez, porque llevo un año leyendo a García Márquez, necesito dejar a ese hombre en paz, necesito dejar a ese hombre ya, tranquilo. Y apareció un libro de García Márquez con el nombre de Notas de Prensa, y me lo llevé. Y es el libro que tengo ahora. Es el libro que estoy leyendo de manera obsesiva, pero a la vez como con gusto. Y es el libro que de alguna forma abracé que la vida quería que leyera. Y he encontrado ensayos que me han ayudado a entender cosas de Puerto Rico, que me han ayudado a entender me como escritora, ¿no? Entonces, cuando uno suelta un poquito ese afán de querer saberlo todo, de querer entender todo, de saberte de memoria algunas cosas, otros procesos empiezan a funcionar. El periodismo se sostiene mucho de la memoria, pero a la vez la memoria es tan frágil. No somos únicamente las citas que somos capaces de recordar, ni los datos que somos capaces de recordar. Entonces, en esa capacidad de análisis, en esa capacidad de dejarse llevar y de curiosear, es que creo que está el verdadero germen. Eso y colaboración. Haz amigos. Haz amigos. Bueno, por cierto, con esto termino. Mi relación con la red es estrecha, es bonita, es de inspiración constante. Y es la red es la responsable que yo esté aquí en San Juan. Con Paola Santiago fue amor a primer playlist. Ella me envió un playlist, yo la amé en ese momento y le dije, Jeva, esto va a durar. Y ella no entendió, yo sí entendí. Pero cuando ella me mandó el playlist como regalo de amigo secreto, yo dije, uff, esto va a durar. Y si hay algo que he tenido el gusto de vivir con ella, es que nos montamos en su carro a dar vueltas por Viejo San Juan y el playlist es lo que nos conecta y tenemos nuestro party en el carro y creo que no hay forma más bonita de hacer vida que esa. Katia, llego a Yucatán en 2 días. Mica luego y Ana luego voy con ustedes, pero Yucatán. Ya te tengo tu hamaca lista. Cuando quieras, no sé si sabes a dormir en hamaca, pero ya la tengo lista. No, pero para todo hay una primera vez. Yo les diría que sean curiosas siempre y que siempre sigan sus intuiciones, aunque alguien les diga que están haciendo algo soft y que deberían moverse a las hard news horrendas. No horrendas, pero horrendo el término. Ustedes sigan esos impulsos, esas intuiciones, esa curiosidad que les da aprender más sobre lo que ustedes quieran, porque, como diría mi sagrada Susana Rotker, todo
lo mejor, todo lo maravilloso, todo lo que te hace crecer surge de eso que de pronto parece una transgresión, como justo una crónica que es una forma de literatura nacida en unos periódicos. Todas esas transgresiones son las que nos hacen crecer, las que nos hacen aprender más. Entonces, aviéntense también siempre al vacío. ¿Por qué? Citando a otra de mis diosas, a Joan Didion, un día todo va a llegar y todo va a estar más en calma, pero no dejen y no se asusten en esos momentos en los que de pronto como que no saben ni cómo definirse, porque van a crecer muchísimo. Y siguiendo a Mika y a Ana, hagan amigas, hagan equipos, porque incluso en esos momentos, nosotros tuvimos justo un momento en la red del año pasado en el que todos estábamos colapsados y nos pusimos a cantar por mensajes de voz. Hagan amigos, aunque no sean periodistas, pero si entienden su trabajo también está increíble. Entonces, eso les diría yo. Maravilloso. Muchas gracias a todas. Les cedo Autobombo. el autobombo. Le cedo el micrófono por completo a Micaela, que nos tiene una propuesta que nos dijo desde antes de entrar en vivo. Estamos ansiosas de escucharlo. Bueno, necesito saber si Jordi está acá todavía. Jordi, Uy, si no está. Jordi. A ver. Bueno, un poco, creo que a todas nos pasó que esta conversación nos emocionó muchísimo, nos atravesó como la cultura misma. Y lo único que pensé es, esta conversación tiene que ser el inicio de la primera red latinoamericana de periodistas culturales. ¡Wow! ¡Jordi! ¡Manifiéstate ahora! Y Jordi no es la que se va a armar ahorita en el grupo de WhatsApp. No. Y busqué en internet, red de por si ya había, ¿verdad? Y no, creo que no hay, ¿verdad? Pero no sé, creo que tiene que ser el inicio de una red de periodistas culturales latinoamericanas. Eso era, quería dejarlo para el final porque sé que les iba a emocionar también como a mí cuando pensé. Podemos ser la primera generación. Me está soltando. Claro. Sí, a ver si Jordi se manifiesta. Acá ando. Ya, sí contestó. Creo que sí lo vio. ¿Pero escuchó o no escuchó? Sí, me parece perfecto. Ah. Yay. Y no, sí, creo que o sea, cuando yo escucho hablar a Micaela y a Ana Cristina y las cosas que tuitea Sacnicté sobre periodismo cultural, de verdad, lo primero que pensé fue, ok, esto no es una cosa que yo me inventé en la cabeza o que nos estamos inventando en la cabeza en memoria, sino es algo que compartimos con muchas otras personas que están regadas por todo el mundo y creo que podemos hacer cosas muy, muy hermosas, ¿no? Desde nuestros territorios, pero también compartirlo con el mundo. Y esta conversación fue como la prueba de que a pesar de que estemos en territorios distintos, compartimos la esencia misma de lo que está sucediendo con el periodismo cultural en Latinoamérica, al menos en este momento, ¿no? Y ojalá que haya personas que nos vean de otros lugares y que también les resuene. Yo estoy muy, muy contenta además de que Micaela y Ana Cristina se hayan conectado a pesar de que es súper tarde en sus países donde están. Bueno, no sé, yo me duermo 10:30, por eso siempre digo, es muy tarde, 11 de la noche para hablar. Pero de verdad, o sea, les agradecemos todo, Memorias de Nómada, les agradecemos con el alma haber aceptado esta invitación. Ay, no, gracias a ustedes. Esto fue muy hermoso. ¿No? Y que esto nos sirva a nosotras como para conocernos más y empezar a crear aquí sin presión, pero ojalá que empecemos como a formar redes, no sé, a crear cosas. Yo las admiro mucho, las respeto muchísimo y más allá de las palabras bonitas, lo digo posta, aprendo de ustedes. Entonces, que este es el inicio, que este es el inicio para hacer cosas
cosas finas, cosas que nos emocionan. Y gracias, Pues, Cata. salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por la iniciativa y por meterme además con estos mujerones. Comparto todo lo que dicen para no alargar más. Un simple salud y en serio, vamos por más. Sí, Salud. Que el mundo necesita de más periodismo cultural. Ahí, Salud. re spot de televisión. Con la copa de vino. Salud a todas y muchas gracias. Salud. Muchas gracias a todas las personas que vieron este vinito con memorias y que se juntaron y escribieron cosas hermosas. Casi no hubo preguntas, pero hubo un montón de comentarios. Entonces, salud y muchas gracias y nos vemos la próxima vez.